Agradezcale al buen Dios que le ha dado la vida. Amén. Esta mañana quiero que usted me acompañe. Vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Si tiene la Biblia en la mano. Muy bien. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así. Póngase de pie y leemos juntos. La palabra del Señor nos dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Mira conmigo, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, ya conmigo, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Puede sentarse. ¿A cuánto le gusta el pan? A todo el mundo le gusta el pan, ¿verdad? Qué bueno. ¿A cuánto le gustaría un sanduchito de jamón y queso? Y si yo se lo preparo de pan Bimbo, de pan ese que es así, oye, es mejor todavía. A todos nos gusta el pan. El pan es una de las dietas más antiguas, más conocidas en todo el mundo. Todas las culturas y todas las sociedades conocen el pan. De hecho, hoy por hoy se elabora diferentes clases de pan. Se elabora pan de trigo, de cebada, de ajonjolí, pan de avena, pan de centeno, pan de cantidad de tipos de pan conseguimos. Y su método, su forma de elaboración es casi siempre la misma: harina, agua y se coloca un poco de levadura. Nosotros podemos darnos cuenta pues que cuando revisamos la historia, pude investigar un poco acerca de esto, porque la Biblia también nos obliga también a nosotros a estudiar un poco de historia. Y me pude percatar que anteriormente no era así. Cuando se comenzó a hacer el pan no era de esta manera. Fue descubierta la levadura por un accidente. Un hombre que tenía una cantidad de masa y no alcanzó a cocerla, no alcanzó a cocinarla toda, sino que guardó una porción de esa masa para el día siguiente. Para sorpresa suya, cuando este hombre ve la masa al día siguiente, se da cuenta que esa masa había crecido. Se extrañó mucho porque había crecido la masa, pero mucho más cuando se la metió en el horno, cuando la puso a cocer, la masa creció más todavía. Ese hombre estaba confundido. Algo está pasando aquí. ¿Qué es eso? Para nosotros no es algo extraño, porque nosotros sabemos que se trata de una reacción química que usted conoce, se llama fermentación alcohólica. En medio de esa fermentación alcohólica se hacen presentes los hidratos de carbono, que son unas pequeñas burbujitas de aire que mucha gente la ve en los alimentos y comienza a decir: ay, la comida ya está mala, está ácida. Y comienza a desechar los alimentos. Pero cuando estas pequeñas diminutas partículas comienzan a exponerse al calor, es lo que infla el pan y comienza a que esa masa comience a agarrar un mayor volumen. Hoy por hoy la gente no hace eso. La gente consigue la levadura ya preelaborada, pero en aquel entonces la gente comenzó a tomar una porción de la masa cada día y la guardaba para el día siguiente y la mezclaba con aquella masa nueva que estaba haciendo, y siempre tenía buen pan. El pan crecía, y sobre todo para aquellas personas que vivían del oficio comenzaron a ganar muchos dividendos.
¿Y por qué yo les hablo en esta mañana acerca de esto? Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros leemos la Biblia nos muestra que cuando comenzó en los tiempos antiguos a regularse la ofrenda, podemos ver que también se incluyó el pan dentro del ritual para la ofrenda. Podemos darnos cuenta de que muchas personas comenzaron a traer bueyes, comenzaron a traer ovejas, comenzaron a traer machos, cabríos, tórtolas, espigas de trigo, pero a alguien se le ocurrió traer pan. A alguien se le ocurrió traer pan y de hecho Dios aceptó esa ofrenda, pero con una condición. Diga conmigo, con una condición. Que ese pan no tenía que tener levadura. Que no tenía que tener levadura. O sea que Dios le agradaba esa ofrenda, pero que no le agregaran ese ingrediente. Si ustedes van a hacer pan para ustedes, muy bien. Si quieren echarle levadura, échenle. Pero el que tú me vas a traer a mí, no me le eches levadura. Entonces nosotros leemos la Biblia en Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6. La palabra del Señor nos dice así: el animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Después continúa en el versículo 14 diciendo: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí está hablando de la Pascua. Continúa el versículo 15 diciendo: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. O sea que Dios es Dios y tiene el derecho de exigirnos a nosotros, su creación, sus hijos, de qué manera Él va a recibir la ofrenda. Y Dios había dicho: yo quiero que se haga de esta manera. De manera que aquella persona que desobedecía a Dios atraía juicio para su vida. Ahora más adelante podemos leer en el versículo 39 del mismo capítulo 12, que dice lo siguiente: y cocieron tortas sin levadura. Ya usted se da cuenta que ya no es la misma masa, sino una masa de mayor preparación, es una torta. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Note bien que cuando se suscitó aquel día de la liberación del pueblo de Israel, aquella gente salió con bienes y riquezas en sus manos, pero no les dio tiempo de prepararse un sanduchito, no les dio tiempo de prepararse comida. O sea, era el día de la liberación del pueblo. Durante 430 años estuvieron esclavizados en la ciudad de los faraones, pero cuando se produjo esa liberación, todos ellos salieron a una, y muchas mujeres trajeron masa en sus manos, masa que habían elaborado en sus casas, y dijeron ellas: bueno, la voy a llevar porque de repente la cocemos más adelante en el camino. Pero cuando se dio la ocasión de traer ofrendas a Jehová, cuando se dio la ocasión de traer los panes y las tortas como una ofrenda al Señor, ellos se percataron de que ninguno de estos alimentos que traían tuvieran ese ingrediente. De manera que nosotros podemos darnos cuenta de que hay algo aquí en la Escritura que a Dios no le agrada. Y nosotros podemos entonces pasar una vez más, acompáñenme ahora a Levítico, porque en Levítico el Señor es mucho más enfático en torno a este asunto de la levadura, y dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. O sea que el Señor está diciendo aquí, en esta porción de la palabra, estoy hablando del versículo 11 del capítulo 2 de Levítico, 2 versículo 11, dice la Escritura: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. O sea que el Señor era mucho más enfático con esto. Dice: a ninguna cosa me le pongan levadura. Te agradezco que a ninguna cosa me le coloquen ese ingrediente. Y usted, yo creo que usted como buen cristiano ya intuye hacia dónde vamos. Porque el Dios que nosotros creemos, el Dios de nuestra fe, es un Dios que le gusta la naturalidad. A Dios le gusta la sencillez en cada ser humano.
que no seamos personas infladas, que no seamos como un pan Bimbo lleno de aire, que mordemos y parece que te pegan los dientes de arriba con los de abajo. No, Dios lo que quiere es harinita. Dígate que está a su lado, Dios lo que quiere es harinita. Pan pesado, pan que pese, que tenga esencia de pan realmente en tu vida. Amén. Entonces, definitivamente estamos viviendo en una sociedad, amados hermanos, una sociedad que está añadiendo unos ingredientes tan negativos que está descomponiendo y degenerando la sociedad y a cada ser humano. Estamos viendo una sociedad que ejerce una influencia negativa con el orgullo, con la vanagloria, con el materialismo, con muchas otras cosas más. Podemos ver una sociedad que está corrompida por el activismo, por la corrupción, la injusticia, la inmoralidad. Podemos ver en estos días a muchas personas inmorales, realmente teniendo una vida inmoral. Yo me quedaba sorprendido porque anteriormente uno veía sobre todo a los jóvenes haciendo cualquier acto de inmoralidad, pero ahora veo ancianos, personas mayores en esta situación, personas que están tomando su vestidura, personas mayores. Yo me he topado con personas mayores en la calle que ya no usan ropa interior. El asunto era que la gente antes se ponía ropa interior un poco más pequeña. Ahora no es que no se ropa pequeña, no usan ropa interior. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Anteriormente los hombres descubrían el pecho para que se viera el vello y mostrar su varonilidad. El hombre descubría la camisa y se veía así como Superman. Ahora no, son los hombres que hacen esto. Las mismas mujeres no usan sostén, no usan ropa íntima, dejan un poco la camisa abierta para abrir un poco la ventana a la inmoralidad, para abrir un poco la ventana a la indecencia, para abrir un poco la ventana al mismo diablo para que se pueda meter en la vida de la gente. Pero esto es algo que tenemos que romper. Nosotros como cristianos no podemos participar de estas cosas. Un cristiano verdadero tiene que vestirse como Dios manda. No puede tener un tipo de vestidura aquí en la iglesia y ponerse una minifarda allá afuera y no usar ropa interior. ¿Qué cosas son esas? Mira el que está a tu lado, no te dejen leudar, no te dejen leudar. No te dejen leudar. Una levadura negativa que está distorsionando la sociedad. Aleluya. No podemos aquí venir, mi amado hermano. Escuche bien esto, porque de verdad que oré mucho al Señor para hablarle con el amor de Cristo. No podemos venir a la iglesia a levantar las manos y adorar al Dios del cielo y cantar alabanzas al Señor, y el día viernes estamos parrandeando allá afuera en una rumba con Silvestre Dangond, yo. No. ¿Qué es eso? O somos de Cristo o no somos de Cristo. Ser personas radicales con Dios. No puede ser que en esta mañana estemos adorando al Dios del cielo y se presente a cualquier noche, cualquier oportunidad y se mete en la hora loca. ¿Qué hora loca y qué hora loca? Tenemos la hora de Cristo que tenemos que vivir cada día en nuestra vida. Y a veces nos dejamos leudar, así como la masa. Nos dejamos leudar, que no se ve la levadura, pero está metida allí en medio de nosotros. Así que dígale una vez más al que está a su lado, no te dejen leudar. No te dejen leudar. Y a veces participamos de tantas cosas. Hay gente que se ríe de esto. Esto es una gran realidad, hermano. A veces tenemos una postura postiza en medio de nuestra sociedad. La gente nos dice, oye, pero qué ciudadano, oye, pero qué hermano. Y en la casa, groserías, palabras vulgares, soeces, me gusta esa palabra de la hermana esta. Palabras indecentes que la gente dice, pero es otra persona, chico. Otra persona. Gente, chico, que por un lado está leyendo la Biblia, está adorando a Dios, y por otro lado está prostituyéndose, está cometiendo actos de inmoralidad, fornicación, adulterio, golpean a sus esposas. Mis amados hermanos, nosotros hemos llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Alabamos al Señor. A no tener apariencia de piedad, porque eso no es a lo que nos manda Dios, sino que vivamos la vida de Cristo como realmente merece. Por eso el Señor les hablaba a los discípulos en esta porción de la palabra,
que leímos al principio en el capítulo 16 de San Mateo, pudimos leer lo siguiente. El Señor Jesús le hablaba a sus discípulos diciendo, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Ve la cuestión aquí? El Señor Jesús le está diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos dicen, tremenda indirecta que nos lanzó Jesús, porque se nos olvidó el pan. Primero, el Señor Jesús nunca habla con indirectas. Cuando te va a decir algo a tu vida, te lo dice derechito, clarito. No anda con ambigüedades, no. Cuando Jesús te quiere exhortar, cuando Jesús te quiere decir algo, cuando la palabra de Dios te va a redarguir tu vida, te lo dice precisamente, derechito, sin caminos y atajos. No. Y entonces ellos piensan, no, eso es una indirecta porque se nos olvidó el pan. Pero chico, el Señor Jesús había multiplicado antes de este acontecimiento, antes de que ellos llegaran aquí. Jesús había multiplicado los panes y los peces, había hecho un milagro de multiplicación. Ellos habían recogido 12 cestas llenas y se habían alimentado a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. El Señor Jesús le dice, bueno, pero ustedes sufren de anorexia. ¿Ustedes no se acuerdan de los panes que multipliqué y la gente que se alimentó 5,000 personas? Y 4,000 más con 7 panes, ustedes están tostados del coco, ¿vale? Prácticamente. Jesús no le estaba hablando de este pan, y fue cuando ellos entendieron que Jesús no le hablaba del pan para comer, no le estaba hablando del pan, porque nunca les mencionó la palabra pan, les habló de levadura, pero como la levadura está ligada al pan, ellos asumieron de que estaba hablando del pan para comer. Pero fue cuando entendieron, ahora sí, estaba hablando de la doctrina y de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Y es aquí donde necesitamos entrar en materia. ¿Quién era esa gente? ¿Quién eran los fariseos y los saduceos? ¿Qué tipo de enseñanza, qué tipo de doctrina tenían? Cuando nosotros leemos la Biblia nos muestra a los fariseos como una secta religiosa que según ellos eran los grandes cumplidores de la ley y estaban detrás de la gente pendiente que la gente cumpliera la ley, pero ellos mismos no la cumplían. Eran unos verdaderos hipócritas que tenían apariencia de santidad, apariencia de piedad, y cuestionaban a la gente, mira el pecador, mira que, y ellos mismos no lo hacían. Y el Señor Jesús a lo largo de su ministerio los reprendió duramente, los llamó ciegos, y ahora es de ciego, guarda de serpiente, guarda de víbora, les dijo sepulcro blanqueado. El Señor Jesús los reprendió porque había cosas que eran de falsedad en su vida. De una manera metafórica estaba descubriendo la condición espiritual en la que esa gente se encontraba. Ustedes se muestran delante de la gente como unos mausoleos muy bonitos por fuera, pero por dentro lo que hay es muerte, lo que hay es hueso seco, inmundicia, pudredumbre, pecado. En algunos momentos del año ustedes hagan sus filacterias y su vestidura, pero no están haciendo las cosas bien. Y en estos tiempos conseguimos muchos fariseos modernos que ponen apariencia de piedad, ponen los ojitos así chiquititos, vienen al culto, adoran al Señor, pero vuelven otra vez a su vida viciada por el pecado. Se están contaminando con la levadura de este mundo, están viviendo una vida de falsedad. Tienen la fornicación, la adulterio, la orden del día, la mentira, el engaño. Pero el Señor estaba diciendo a los discípulos, no guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Hasta cuándo van a vivir una vida así? ¿A quién creen que engañan? ¿A quién? Se están engañando ustedes mismos. Y es más, la gente que les sigue va a caer en el mismo hueco en que han caído. Entonces, el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos, guárdense, cuídense, mosca, de que ustedes no caigan en la misma situación. Guárdense, mosca, de que no caigan en la misma situación. No le estaba hablando a cualquier gente extraña, le estaba hablando ¿a quién? El Señor nos está hablando hoy ¿a quién? A la iglesia, porque el deseo de Dios para nosotros es que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Que nosotros siendo hijos de Dios, que nosotros siendo cristianos, que nosotros siendo personas que conocemos la palabra, salgamos de aquí con la convicción de que debemos hacer ajustes necesarios en nuestra vida para bien. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Aleluya.
diciendo a la gente cómo tiene que vestirse. Yo no tengo que estar diciéndole a nadie aquí cómo tiene que comportarse en la calle, ni en su casa, ni con sus hijos. No tengo que decirle aquí a nadie de qué manera tiene que hablar, de qué manera tiene que tratar a la gente. No, no, no. Usted mismo tiene que recibir en esta mañana de parte de Dios. Alabado sea su nombre. Chicos, si somos cristianos, tenemos que ser cristianos auténticos. No podemos ser como un tubo que corte y lo que hay adentro es puro aire, hermano. Como esos panes Bimbo, pura esponja, man. No se come un sanguchito de eso, tiene que comerse como 10. Porque no hay nada. De 250 gramos de harina hacen un panzote así. Puro aire. El Señor le está diciendo a la iglesia, no quiero cosas fingidas, quiero un cristiano auténtico, verdadero, cubierto con la sangre del Cordero, auténtico en el Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Hermano, esto no me va a dar a mi popularidad, se lo aseguro. Estos son los tipos de mensajes que usted nunca va a escuchar en el púlpito, que a la gente no le guste este tipo de mensaje. No, la gente va a salir de aquí corriendo. No me gusta este tipo de mensaje, pero es la palabra de Cristo para la iglesia, hermano. Es la palabra de Cristo para nosotros en este tiempo. A mí me duele a veces ver a tanta gente que ha conocido de Dios andando en estas ambigüedades. Chicos, ahorita acá. Ay, cuando viene cualquier evento en la ciudad, el ticket, ¿qué entrada? ¿Qué entrada, chicos? ¿Qué entrada de qué? Háblame de Cristo, ¿qué entrada? No, que viene, ay, Silvestre. Me imagino que ese es el gato el que te siga el ratón en un gatito. Yo lo conozco por Silvestre. Chicos, tú tienes que buscar de Dios, ¿vale? Tú no eres un cristiano. ¿Hasta cuándo con eso? Necesitamos entender que esta es una realidad y no solamente ocurre aquí en el estado asiático, hermano, en el mundo entero. La iglesia está llena de gente, pero cristianos verdaderos. El Señor los verá el día que sea levantado para la gloria de su nombre. Aquellos que se guardan hasta ese día glorioso cuando Cristo venga, que mantienen su vestidura de santidad. Y el Señor Jesús estaba diciendo a esta gente, guárdense de la levadura de los fariseos. También habló de los saduceos, que era otra secta que tenía un ingrediente negativo. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, esta gente, dice la Escritura, que no creían en la resurrección, que no creían en los ángeles, que no creían en espíritu. Note bien que dice espíritu con E pequeña, porque cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo de Dios, habla con E mayúscula. O sea, que no creían en la resurrección de Jesucristo, ni tampoco en la resurrección de los santos en el día postrero. Tampoco creían en los ángeles, creación de Dios. No creían en el mismo Dios. No creían ni siquiera en el diablo ni en los demonios. O sea, que son los verdaderos ateos, no creían en nada. Y este tipo de enseñanza la traía en el pueblo. Y se estaba desarrollando una cultura atea en ese tiempo. ¿Cuántas veces conseguimos con gente así que está leudando nuestra sociedad? Dios no existe. Y el diablo tampoco existe. Y esto no existe. Y la gente comienza a abrazar este tipo de enseñanza. Pero la palabra del Señor me dice que Dios es el creador del cielo, la tierra y todo lo que viene en el mundo ahorita. Alabado sea su nombre. Y eso era lo que estaban enseñando. Y el Señor Jesús le dijo, guárdense. Cuando decía guárdense, procuren ustedes no ser afectados por esa gente. Y eso es lo que el Señor está diciendo a nosotros esta mañana. Iglesia, guárdense. Estamos viviendo un tiempo tan difícil, tan tremendo, que sin darnos cuenta nos vemos inmiscuidos en cosas que no son de Dios. Y nosotros como verdaderos cristianos tenemos que tener conciencia por lo que nos dice la palabra, de lo que nos conviene, de lo que es provechoso para nuestra vida, de lo que es provechoso para nuestra casa y para nuestra familia. Nosotros vemos allí. Nosotros leemos la palabra de Dios, podemos leer, vamos a pasar la página, acompáñenme aquí a lo que nos dice Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 15 al 22. La palabra continúa diciendo así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Hay algo interesante. Fíjense que los fariseos tenían diferencias en su teología o en su manera de ver las cosas
con los saduceos. Tenían diferencia. Los saduceos no creían en resurrección, ni en ángeles, ni en demonios, ni en espíritu, ni en espíritu de nada. Pero los fariseos sí. Pero sin embargo, tenían sus diferencias, pero en esta ocasión de la palabra, a pesar de sus diferencias, se unieron para comprender a Jesús. Qué tremendo que yo veo en la Biblia, que a veces el mismo diablo con sus demonios se une, entiende, de manera total para ir en contra de los hijos de Dios. Y nosotros a veces, como hijos de Dios, estamos divididos por pequeñas diferencias. Cuando el Señor lo que quiere para la iglesia es la perfecta unidad en el Espíritu, para que nosotros podamos alcanzar grandes cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Y a veces estamos divididos por boberías, porque ¿será que Dios hizo andar con el ombligo para afuera o para adentro? Y entonces crece una iglesia, la mitad con la que creyó que el ombligo es para afuera, y otra mitad con la que creyó que el ombligo es para adentro. No, hermano, las diferencias no pueden dividir al cuerpo de Cristo. Alabado sea su nombre, bendito sea la gloria. Y los mismos demonios se unen para ir en contra de Cristo. ¿Cómo no la iglesia se va a unir para ir por una sola causa, por Dios? Necesitamos unirnos, y aquí se estaban uniendo, estaban buscando inclusive a alguien que les acompañara para poder contender con Cristo. La palabra del Señor nos dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, cómo sorprenderle, cómo hacerle caer. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, otra secta que se había levantado por causa de un líder llamado Herodes. Los herodianos tenían un ingrediente adicional, que eran maliciosos, malintencionados, injustos. Usted conoce de esto. En esta sociedad en la que estamos viviendo, mi amado hermano, hay mucha injusticia, malintención, gente que te dice algo, pero por otro lado quiere otra cosa, quiere buscarle la otra vuelta al gato para ver si te saca provecho. Aquí dice la palabra: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjate la manera. Yo veo aquí el tinte de adulación que le ofrecen a Jesús. Ese es un ingrediente que se está metiendo en nuestra sociedad para sacar provecho de tu vida. Te adulan, te elevan, y después que estás arriba, te desinflan y caen a tu paso. La adoración, maestro, eran unos maliciosos que tenían la mala intención, querían hacer caer a Jesús. Sin embargo, dice: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Querías dar tributo a César o no? Lo que querían era rasparlo. Ya conmigo, era raspar. Hay alguien que te quiere raspar, que te quiere hacer caer. Pero si tú estás claro de la verdad de Dios para tu vida, tú vas a permanecer de pie. Aleluya. Alabado sea su nombre. Apláudale al que vive y que reina por siempre. Está el ingrediente aquí. Dice: pero Jesús, conociendo lo que Jesús todo lo conoce. Mi hermano, no hay nada que Cristo no conozca. No hay nada que Dios no conozca. Lo que usted hace en su cuarto, con la puerta cerrada, Dios lo conoce. Lo que usted hace aquí, Dios lo conoce. Lo que usted hace en Pekín, Dios lo conoce. Lo que usted hace en Italia, en donde usted quiera que se meta, Dios lo conoce. Alabado sea el Señor. No hay nada que sea escondido, camuflajeado de la presencia de Dios. Dios todo lo conoce. Entienda eso. Dios todo lo conoce. Repita conmigo: Dios todo lo conoce. Delante de Él no hay oscuridad. Delante de Él no hay nada oculto, porque Él es la luz de nuestra vida. Alabado sea su nombre. Entonces Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Se habló con mucha decencia y les dijo claramente: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Jesús ya se le ha dado cuenta de su mala intención. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hasta el día de hoy, hasta la gente mundana conoce esto. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero hay gente, mi hermano, que no le da a César y tampoco le da a Dios.
Hay gente que ni paga los impuestos, chicos, por decirte eso. Y a veces agarran una bolsita y se la llevan a los hospitales porque quiero hacer una obra generosa. Y por otro lado está robando. Hay gente, no, vamos a visitar a los enfermos, la casa de los abuelos, y le llevan una cajita de comidita a la abuela. Y por otro lado, hermano, atacando a la gente, violentando sus derechos. Hipócritas. Hipócritas. El Señor Jesús estaba hablando con esta gente y le decía contundentemente: ustedes son los falsos. Y entonces, más adelante, el Señor dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Hay gente, hermano, que cuando es confrontada con la verdad, pega la milla, se va a ir. Hay gente que cuando se le dice la verdad, deja el pelero. Pero si nosotros somos humildes, y sencillos para recibir esto de parte de Dios, nosotros hacemos lo justo necesario para que venga provecho de nuestra vida. Dale un aplauso al Señor en este momento. Quiero que me acompañe ahora a lo que nos dice la Biblia en el libro de Amós. Libro de Amós, en el capítulo 4. Libro de Amós, capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 5. La palabra del Señor nos dice en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 5, dice: y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Acaso, yo me pregunto, acaso no le había quedado suficientemente claro al pueblo de Israel que al Señor no le gustaba nada leudado? Pregunto yo, ¿acaso no fue el Señor lo suficientemente contundente para que esto le quedara grabado en su cabezota y en su corazón? No me gusta la levadura, no me gustan las cosas ficticias, no me gusta nada postizo. Pero aquí encontramos en esta porción de la palabra ese ingrediente en la alabanza. Y es algo que nosotros tenemos que descubrir en Dios aquí en esta porción de la Escritura. Porque nosotros venimos a alabar y a adorar al Señor. ¿Cuántos han venido a alabar y a adorar al Señor? Lo hagamos de corazón. Lo hagamos de corazón. Si tú vas a levantar las manos para rendirte delante de Dios, hágalo de corazón, hermano. De corazón. No lo hagas porque viniste con una amiga o porque estás al lado de tu esposa para que te vea esto, que te vea lo otro. No, hágalo de corazón. Y a veces ese ingrediente se mete en medio de nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor. ¿Entiendes? Como ministros a veces ocurre mucho eso. Dime tú si hay alguna persona que tiene una firmadura, enfocan a ti. Y cuando comenzamos a ver que alguien se acerca, una muchacha con una cámara, agarramos la guitarra y alabanza y adoración. Y empezamos a ostentar, comenzamos a pantallar, a inflar la ofrenda de alabanza y oración que le traímos al Rey, alabado sea su nombre. Pero el Señor me dice: saca este ingrediente, vale. Deja de estar echándote de que tú eres el que haces esto, que haces el otro. Aquí el digno de ser alabado y glorificado se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. No puede ser que si se te da una oportunidad en medio de la congregación para que bendigas a la iglesia, en ese momento que tomas el micrófono para mí está voz, ese es el endemoniado, hay que sacar el demonio. Sé sencillo. No te transformes, brother, no te transformes. Vive la vida de manera sencilla y auténtica. A Dios le gusta pan sin levadura, pan sin aire, pan auténtico de verdad. Alabado sea su nombre. ¿De qué está tu lado? Eres el leudar. Eres el leudar, vale. Y a veces caemos en esos errores, hermano. A veces caemos en esos errores. Que estamos pantallando la vida cristiana. Tenemos apariencia, como esos fariseos. Vestidura de cristiano, apariencia de cristiano, pero por dentro que hay muerte, inmundicia y quema. Y el Señor nos llama a reflexionar en esto, porque qué triste que Cristo vendrá por su iglesia. Y a muchos que le dijeron: Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos.
no entrarán en el reino de los cielos. El Señor estaba diciendo, y ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamar publicar ofrenda voluntaria, pues que así lo quisieron ustedes. Yo no lo quise así, lo quisieron ustedes. Bueno, si lo están haciendo así, háganlo así, pero yo no le digo a usted que lo hicieron de esa manera. El Señor no va a rechazar tu alabanza y tu oración, pero así no te lo pidió el Señor. Entiéndelo, así no te lo pidió Cristo. Así no te lo ha pedido el Señor. O sea, necesitamos entender que ese ingrediente negativo que le quita el verdadero valor a las cosas de Dios, tenemos que desecharlo por completo de nuestra vida. Más adelante nosotros podemos leer, porque nosotros podemos pensar que, bueno, pero ¿qué tenía el Señor con la levadura? ¿Será que estaba ensañado con la levadura? No. Lo que el Señor nos estaba tratando de decir es que hay cosas que si nosotros no nos percatamos van a influenciar nuestra vida y también la de nuestra familia. Por muy pequeña que parezca, chicos, una pequeña porción de levadura leuda el colectivo, leuda la masa. Y el Señor nos hace saber en Mateo capítulo 13, versículo 33, la palabra del Señor nos dice, es semejante el reino de los cielos, es semejante a una mujer que tomó una pequeña porción de levadura y la metió en medio, la escondió en medio de 3 porciones de harina hasta que fue leudado todo. De manera que así mismo como nosotros podemos ser influenciados por lo negativo, nosotros tan solo siendo una persona diminuta en nuestra sociedad, también podemos influenciar a aquella gente que no conoce del Señor. Alabado sea su nombre. Hay gente que está diciendo que el único cristiano en mi casa soy yo, suficiente para que toda esa gente conozca de Jesús. Ay, pastor, vas a ver mi trabajo que es puro demonio, puro impío, pecadores, pero tú eres el que conoce de Cristo. Amén, aleluya. Toda esa masa, todo ese colectivo puede ser alcanzado para la gloria de Dios. En este país no sirve, tenemos que mudarnos para otro planeta. No. Si aquí hay una iglesia que responde y que alaba el nombre de Jesús, Venezuela, hay esperanza para ti. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, lo que les estoy diciendo esta mañana, reflexionemos en esto. Si vamos a ser cristianos, vamos a ser cristianos auténticos. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios que lo conoce todo. Amén. Póngase de pie esta mañana y déle el mejor de los aplausos a aquel que vive y que reina siempre y para siempre. Aleluya. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu precioso nombre.